Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a Matisi. En esta oportunidad voy a hablar acerca del método del trapecio dentro de la integración numérica. Les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que se enteren de los próximos videos que se vayan subiendo. Muy bien, vamos a plantear una función general. Imaginemos que tenemos esta función f de x y nuestro objetivo va a ser calcular el área bajo la curva de esta función para un intervalo dado. Imaginemos que tenemos el intervalo de a hacia b y bueno, nosotros podríamos calcular el área bajo la curva mediante una integral definida, aplicando quizás el criterio de Barrow, pero a veces en temas computacionales se suelen utilizar muchos métodos de integración numérica, como el método del trapecio, el método de Simpson, entre otros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el método del trapecio. Primero vamos a hablar para cuando se presenta o queramos utilizar un trapecio simple. Entonces el área bajo la curva de manera aproximada sería de la siguiente manera. Esta es la integral definida, el cual nos va a permitir calcular el área exacta que se encuentra bajo la curva, y esto de acá viene a ser el método del trapecio. No es exacta debido a que hay una presencia de un error. ¿Y en qué consiste? En que vamos a nosotros ubicar un trapecio justamente en donde las bases van a estar relacionadas con los extremos del intervalo. Si nosotros hacemos similitud con el cálculo del área de un trapecio, bueno, acá tenemos a la semisuma de bases, donde f de a viene a ser la base menor, f de b viene a ser la base mayor y b menos a viene a ser la altura. Entonces vamos a plantear un ejemplo. Tenemos el siguiente ejemplo, nos piden calcular la integral definida de 1 a 4 para la función x al cuadrado. Vamos a decir entonces que f de x va a ser en este caso x al cuadrado y vamos a calcularlo por Barrow, el cual consiste simplemente en evaluar en 1 y en 4, y esto nos arroja el área bajo la curva exacta. Para ello tenemos que saber algunas reglas prácticas de integración. En este caso, como x al cuadrado es una forma polinómica, entonces cuando tenemos esto simplemente lo que se debe hacer es aumentar una unidad al exponente y esa cantidad mandarlo a dividir. Pero como es una integral definida, tenemos que evaluar en 1 y en 4. Entonces simplemente sería 4 al cubo sobre 3 menos 1 al cubo sobre 3. Operando esto se obtiene 21 unidades, que nos representaría el área por debajo de la curva de manera exacta. Bueno, sería ese área, ¿no? Entonces si ahora nosotros queremos hallarlo con el criterio de un trapecio, bueno, esa misma expresión que nos piden calcular sería de la siguiente manera, ¿no? Como la función evaluado en 1, que sería como tu a, evaluado en 4, que sería como tu b, sobre 2 por 4 menos 1, y más el error. Este error se representa debido a que al calcularlo con un trapecio hay un área que la, la técnica de Barrow no considera. Entonces en este caso incluso podemos decir que el error tiene que ser negativo porque el área del trapecio sería un área mayor. Entonces vamos a reemplazar f de 1 sería 1 al cuadrado, que es 1, y f de 4 sería 4 al cuadrado, 16. Operando esto, y acá tenemos 4 menos 1, 3. Operando esto se obtiene 25.5 más el error. Entonces podemos ver la diferencia. Y el error simplemente sería restar 25.5 menos 21. Entonces vemos que si bien los números están cercanos, bueno, no se podría hablar de que sean tampoco muy cercanos. Entonces para ello se procura utilizar el siguiente método, que va a ser el trapecio compuesto, en el cual consiste en que nuevamente en la función nos vamos a plantear un intervalo y en este intervalo
vamos a subdividirlo en intervalos pequeños de la siguiente manera. Bueno, se considera que cada intervalo tiene la misma amplitud o anchura y cada uno de estas figuras vienen a ser trapecio, ¿no? Y va a componer a lo largo del intervalo AB. Entonces, ahora vamos a aplicar para n trapecios, o bueno, el método del trapecio compuesto. Y bueno, esto tiene una forma más completa. Se parece mucho al trapecio simple, solo que ahora vamos a sumar más imágenes, ¿no? Eh, más alturas. Y eso está representado por esto de acá, por dos veces la sumatoria desde un indicador de 1 hasta n-1. N viene a ser el número de trapecios, pero también viene a ser el número de intervalos que queremos eh, dividir, que queremos obtener para evaluar. Va a ser esto, los valores bueno, esta sumatoria va a estar aplicado a una función en donde evalúa el a, que viene a ser el primer valor, más un i, que viene a ser este indicador, por un h. Este h va a ser la siguiente: b menos a sobre n. Y bueno, repitiendo que n viene a ser el número de intervalos o el número de trapecios que estamos considerando. Muy bien, entonces vamos a calcular de nuevo para el mismo problema para hacer la comparación. Ya sabemos que aplicando la regla de Barrow obtenemos 21 unidades, que eso sería el área exacta por debajo de la gráfica. Pero ahora vamos a hacerlo con esta integración numérica del método del trapecio. Vamos a considerar n igual a 5. Podemos considerar un n mayor o un n menor. Eso depende del análisis de cada uno y de qué tanto quisiera aproximarse. Obviamente para un n mayor va a ser más exacto, pero para el ejemplo voy a considerar 5 intervalos, y entonces el h lo podemos calcular como 4 menos 1 sobre 5, y eso resulta 0.6. Quiere decir que a partir de la A voy a ir aumentando 0.6 en 0.6 hasta llegar a b, y eso coincide con 5 intervalos. Entonces vamos a calcular, y esta integral se va a definir como la expresión que habíamos planteado. Y obviamente el error, ¿no? Obviamente va a haber un error debido a que no es exacto el cálculo del área mediante esta forma del trapecio. Entonces vamos a reemplazar simplemente. Vamos a evaluar en f de 1 y vamos a desarrollar esta sumatoria que sería evaluar f en 1 más 1 cuando i vale 1 por h vale 0.6, más f evaluado en 1, el a no cambia, bueno, acá el i sí cambia porque ahora va a ser para 2, y el h no cambia, ¿no? Sería 1 más 2 por 0.6. De igual manera, para i igual a 3 sería 1, f evaluado en 1 más 3 por 0.6, y finalmente en i igual a 4, debido a que solamente llega hasta n-1. Entonces sería f evaluado en 1, que es el a, más 4, que es el i, y el h, que es 0.6. Y finalmente f evaluado en b, pero b es como si fuera 4 para el problema. Y acá sería 4 menos 1 sobre 5, que es el h, y más el error. Entonces simplemente sería simplificar, ¿no? Tenemos el f1, este 2, que siempre está, evaluar el f en 1.6, en 2.2, en 2.8, en 3.4 y en 4. ¿Y eso dónde lo evaluamos? En la función f de x, que estamos considerando x al cuadrado. Y operando simplemente tenemos pues 1, sería 1 al cuadrado, 1, 1.6 al cuadrado, 2.56, 2.2 al cuadrado es 4.84, 2.8 al cuadrado sería 7.84, 3.4 al cuadrado sería 11.56 y 4 al cuadrado sería 16. Bueno, operando finalmente
vamos a obtener que sale 21.18 más el error. Entonces podemos ver que con un n, o sea, partiendo el trapecio, ¿no? El intervalo, en subintervalos de igual anchura, en este caso 5 intervalos, obtenemos un valor cercano al valor exacto, ¿no? Del área bajo la curva de la gráfica. Entonces el error simplemente sería la diferencia y podemos obtener cuánto es el error. Bueno, hasta acá el video, espero haberles ayudado en algo y bueno, les invito nuevamente a suscribirse al canal y activar la campanita y conmigo sería hasta un próximo video. Gracias.